Buenos días, chicos de Matemáticas 1, Prepa y Seca. Habla el profesor Ismael Arredondo. Les saludo deseando que se encuentren bien y comenzamos ya nuestro temario más en forma de matemáticas. Vamos a comenzar a ver todo lo que es el tema de la aritmética y para empezar vamos a hablar de los números de manera general para ir adentrándonos o identificándonos con el tema de las matemáticas, sobre todo aritmética. Ok, hablemos de los números positivos. Si ustedes trazan una línea recta, pues, y partimos de un origen que es el número 0, hacia la derecha pues están los números positivos y hacia la izquierda de la línea recta están los números negativos. Pero vamos a platicar un poco sobre la historia de los números. Las matemáticas rodean nuestra vida. Uno de los conceptos que más utilizamos es el de sentido del número, el cual describe de manera abstracta una cantidad determinada de objetos. Por ejemplo, si yo tengo 3 manzanas en mi mano, yo describo esa cantidad con un número que le he llamado o que le han llamado el número 3. ¿Sí? Que es 2 semicírculos unidos. Si yo tengo un melón en mi mano, lo describo con un número que es pues podríamos decirle que es un palito, pues. Si yo tengo 10 limones, es con un palito más un círculo, ¿sí? Así lo describiríamos si yo te digo dibújalo, ¿sí? Entonces, las necesidades numéricas de los primeros humanos se limitaban al conteo de elementos. Para ello usaban sus dedos o piedras o nudos en cuerdas, etcétera, diferentes maneras de contar, ¿sí? Aquí vemos una forma de representar los números antiguos, en la antigüedad, con figuritas, ¿eh? Por ejemplo, ese 3, 4, 5, 6 son 3 monitos, ¿verdad? ¿Sí ven? 3 como monitos y luego 4 como tipos unas Cs, y luego un 5 como un 5 arquitos y luego quién sabe que sigue ahí como yo creo representa el 6. Igual arriba, ¿no? Arriba para representar el 200 está unas Cs invertidas, el 70, ¿sí? Que son arquitos y todo eso. Bueno, 276. ¿Sí? Entonces, esa era la manera de representar los números en la antigüedad. Con el tiempo estas manifestaciones y conocimientos del número se fueron estructurando a partir del uso de los numerales para representar a los números, hasta llegar a establecer las bases para desarrollar los sistemas numéricos. Esto es bien importante, muchachos, los sistemas numéricos. Más adelante vamos a ver un poco sobre ese tema de los diferentes sistemas numéricos, pero esto comiéncenlo, no sé, a grabar en su mente, ¿verdad? Los sistemas numéricos, aquí está, ¿sí? Esos son. Y hablamos del sistema numérico binario. Creo que ya les había preguntado qué es eso. El octal, el decimal, que es el que conocemos, el hexadecimal, que ya conocerán. Este binario, el sistema binario sobre todo, que es un sistema compuesto de solo 2 números, el 0 y el 1, ese lo van a manejar sobre todo los que trabajen con computación, ese concepto. También el octal, ya en la traducción de textos o el manejo de información, de datos, pero el decimal lo manejamos todos, ¿sí? Que como se compone de 0, 1, 2, 3 hasta el 9, ¿verdad? Ahora el octal, el binario son 2 números,
En el octal son 8 números, 2, 4, 6, 8, del 0 al 7. El hexadecimal son 16 caracteres, comienza con el 0 hasta el 9, más A, B, C, D, E, F. Ya después vamos a ver ciertas conversiones de esos sistemas numéricos. Vamos a trabajar sobre eso en un tema dentro de las matemáticas, ¿sí? Todos los sistemas numéricos permitieron la expresión de cantidades finitas o infinitas, más el desarrollo de las operaciones aritméticas. Y aquí lo importante es que ¿para qué nos sirven los números? Para representar un modelo de la realidad. Un modelo de la realidad muy sencillo puede ser, a ver, en un canasto encontré o cargué 20 manzanas, ¿sí? Y en otro canasto cargué 50 manzanas. Entonces, ¿cuántas manzanas tengo en total? Entonces lo que tenemos que hacer es una operación aritmética, ¿no? Las 20 más las 50 nos da un igual a 70 manzanas. Para eso sirven los sistemas numéricos, para modelar la vida real. Qué interesante. Ok. Entonces el sistema de posición decimal que usamos para representar las cantidades viene del hindúe o el indo-arábigo o decimal, fíjense. Este se originó en la India y su difusión estuvo a cargo de los árabes en toda Europa. O sea, el origen de nuestro sistema numérico decimal comenzó en la India. Los árabes, cuando era el tiempo del imperio musulmán, los turcos que dominaron más de 1000 años después de Roma, después del imperio romano, vino un gran imperio, el turco otomano, dominaron gran parte de lo que era la tierra conocida y conquistaron muchos reinos, pero también muchos reinos los conquistaron ellos. De esto estoy hablando. Si ustedes saben, nuestro sistema decimal le llamamos números arábigos, pero realmente el origen es desde la India. Vean, ustedes ahí ven el 1, 2, 3 hasta el 10 y vean en el siglo XVII cómo se representaban, casi son muy parecidos, ¿sí ven? Los números. En el siglo en el siglo XII, en el siglo XIII también van evolucionando los números. Y ya hacia 1524 ya se ven como más cercanos a lo que hoy conocemos como el sistema decimal, ¿verdad? Nuestro sistema decimal. Ahora, los símbolos que empleamos en nuestro sistema de numeración tienen como elemento geométrico de base el ángulo. Vean, ahorita vamos a ver eso. La cantidad de ángulos que tienen los símbolos permitió asociarlos con cantidades específicas. Las siguientes figuras explican el origen de los símbolos. Veamos ahí cómo está el origen de los símbolos. Por ejemplo, el 0, pues ya es un círculo. Pero vean el 1, ¿cuántos ángulos ven ahí en el 1? Vemos un ángulo aquí, ¿sí? Ahí vemos un ángulo. En el 2, ¿cuántos ángulos vemos? Aquí está uno y aquí está otro ángulo. Fueron haciéndolo semejante a los ángulos. El 3, ¿cuántos tiene? 1, 2 y 3, y así sucesivamente. El 4, el 5, el 6, el 7. Aquí no se puede explicar cómo es que manejaron con los ángulos, pero aquí no hay más que uno. Aquí el 8 sí se ve claramente, y el 9. Así sucesivamente fue como se fue formando el número que representaba a una piedra, o a 2 piedras, o a 3 piedras. ¿Sí me explico? Número, concepto que expresa la medida de una magnitud o cantidad en relación a una unidad. Ese es el número. Numeral es símbolo con el que se expresa a un número. O sea, el número es el concepto, numeral es el símbolo, y ángulo es la unidad de medida que nos permite conocer la amplitud con la que dos rectas se intersectan entre sí. ¿Sí? Entonces, acá voy a ponerlo por acá. Por ejemplo, esta es una recta, suponiendo.
y esta es otra recta, suponiendo. Entonces el ángulo es esta amplitud que dice ángulo alfa. Vamos a hablar mucho de eso más adelante. A este ángulo se refiere. ¿Sí me explicó? Por eso acá estamos hablando de ángulos. En esta parte hay ángulos, aquí hay ángulos, ¿sí? Ok, es la unidad de medida que nos permite conocer la amplitud con la que dos rectas se interceptan entre sí. El sistema de numeración posicional decimal. Si colocamos una tabla de valores posicionales de menor a mayor valor que expresan potencias de 10, tendremos 10 a la 0, son las unidades, 10 a la 1 son las decenas, 10 a la 2 son centenas, 10 a la 3 unidades de millar, así sucesivamente, ¿sí? 10 a la 0 es de 1 a 9 o de 0 a 9, ¿sí? 10 a la 1 son las decenas, 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 90. 10 a la 2 comienza con las centenas, 100, 200, 300. Millares es 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente. Lo vamos a ir viendo esto, no se preocupen. Esto tiene que ver con exponentes, aunque se entiende que ustedes ya lo vieron todo esto en secundaria. Solamente estamos haciendo un repaso para entrar al maravilloso mundo del álgebra. Los números decimales son aquellos que cuentan con una parte decimal y por lo tanto se contraponen a los números enteros, que son una generación de los números naturales, generalización de los números naturales, que incluye números enteros negativos y al cero. Los números enteros no cuentan con una parte decimal, ¿sí? Veamos ahorita eso. Dentro de los números decimales nos encontramos por un lado con los números racionales, los cuales pueden ser expresados a través de una fracción de dos números enteros, y por otro lado con los números irracionales, cuando no pueden representarse con una fracción de dos números enteros. Miren, por ejemplo aquí, esta es una regla de pulgadas, ¿no? Y está en unidades de 1, 2, 3, 1 hasta 9, 8 pulgadas. Pero estos números son enteros, se le llaman números naturales. En la siguiente lección vamos a detallar estos conceptos: enteros, naturales, racionales, irracionales. Lo que quiero es que vayan viendo cómo representarlos. Miren, en esta regla tenemos 8 unidades, ¿no? Pero cada unidad tiene subdivisiones. Y aquí tiene, por ejemplo, un cuarto, a la mitad es un medio, y aquí son 3/4. Ellos son divisiones, subdivisiones, pero se dan cuenta, son números enteros naturales, ¿sí? Que se pueden observar y que son definidos, están limitados a un valor específico, por ejemplo 3/4 de la unidad. A eso se refiere, son fracciones de números, 1/4, 2/4. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, divídanme en 4 partes esta unidad, van a decir, son 4/4, 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4 aquí. 4 entre 4 es 1. Si yo les digo, a ver, divídanme estas 3 pulgadas en cuartos, ¿cuántos cuartos son? Bueno, aquí son 4, aquí son 8 y aquí son 12, serían 12 cuartos. Y así, pero todos son enteros, que tienen que ver con los números naturales. Bueno, esta es la primera explicación, la primera introducción sobre la aritmética, y les pido que hagan su trabajo en clase TM0102, así les voy a llamar, ustedes los van a ver en sus tareas, que es el Classroom, pero realmente son trabajos. Lo van a hacer en este momento que están en la clase. Tienen toda la hora para terminar su tarea TM0102. Está muy fácil. Resuelvan durante la clase de 9 a 10, que es la hora de la clase, y súbanmela para irla calificando y darle su resultado. Es importante que la suman en horario de clase para que yo pueda darles una calificación máxima de 10 o 100, pues 10 sobre 10 o 100 sobre 100. Si ustedes la entregan después, va a bajar mucho la calificación. Entonces es muy importante que hagan eso, muchachos, que entreguen sus, ¿cómo se llama? Que entreguen sus trabajos en el tiempo de clase. Tienen suficiente tiempo, muchachos. Les agradezco y échenle ganas. Adiós, nos vemos en la siguiente sesión. Y espero me entreguen este TM0102. Gracias.